Bendiciones a todos, bienvenidos a De Frente con Omaira. Comienzo diciéndole Happy New Year, feliz año nuevo a todos ustedes. Nosotros aquí desde De Frente con Omaira continuamos con nuestro compromiso de hablar de esos temas sociopolíticos que son importantes para la agenda conservadora, para la agenda religiosa, para la agenda cristiana, que son los aspectos que espero, anhelo continuar este año defendiendo desde este espacio. Así que si estos son temas que son importantes para ti, te invito como siempre a que te suscribas a este canal, le des like a este video, comentes y compartas. Sobre todo, quiero ver los comentarios de ustedes aquí en el video, que hoy tenemos un programa especial, un invitado usual, que no es tan usual en los temas que tocamos aquí con él. Me refiero a nuestro director de Bases de Fe en la Fortaleza, el licenciado Gaud. Bendecido, bienvenido. Gracias, pastora. Dios la bendiga, Dios la cuide. Hoy dando un raincheck porque es verdad, es usual, pero las cancelaciones son constantes y la misericordia de la pastora me cubre y me da otro espacio. Primero, Happy New Year para usted también. Y usted estuvo un poquito delicadito de salud. Le dije que se me tiene que cuidar la salud porque lo necesitamos aquí en este canal, lo necesitamos en los medios, lo necesitamos en todas partes defendiendo la agenda que nos une a todos. Y creo que tiene de aliada a mi esposa. Me dice, ¿escuchaste a la pastora? Lo mismo que yo te digo, o sea, porque ustedes buscan aliados en todas partes. Pero es importante, es importante. El programa del día de hoy, quiero dedicarlo específicamente a que hablemos en estas 5 áreas en específico, lo de el issue de la vida y el estatus del no nacido, que ya yo he hablado bastante del naciturus en el canal, pero es un tema que no se nos va a acabar y predigo que en este año 2026 no se va a acabar. Vamos a hablar de la ideología de género de los niños, la medicina, la educación, el currículo, la autoridad de los padres, la libertad religiosa en la esfera pública y, por supuesto, una de las cosas que más defienden este canal, la familia, el orden moral y el poder del Estado. Y yo lo que quiero hablar con usted, licenciado, es en todas estas 5 áreas, hablemos de todas las medidas, todas las leyes, todo lo que se confirmó en este año que acaba de terminar 2025. Y me gustaría Yo iba a decir jugar un jueguito con usted, pero no quiero jugar un jueguito. Me gustaría con usted que analicemos, obviamente con su experiencia, que además del cargo que ocupa ahora, usted también ha sido colaborador en la legislatura ¿por cuántos años? 26 años. 26 años nada más, imagínense. Yo quisiera decir que yo era una bebé, pero no era una bebé hace 26 años. Ya no podemos mentir. No, hace 26 años atrás, ¿sabe cuántos años tenía yo? 26. Tengo 52, así que... Y yo nunca me avergüenzo de mi edad. Y a mí me gustaría que hablemos de cuáles de estos issues o cuáles son los issues a la luz de todo lo que ha sucedido en el 2025, que hemos tenido una agenda que se han cubierto muchos de los asuntos importantes para los cristianos, los religiosos y los conservadores. ¿Cuáles son las cosas que usted predice que se van a calentar este año, que se van a levantar en issue? Vamos a empezar con la vida y el estado del no nacido. Recién se acaba de firmar el PS 504. Si usted quiere dar una breve explicación, ya en este canal hemos discutido bastante del naciturus, pero Mira, esto es bien interesante en el análisis de la medida. No se puede perder de perspectiva el asunto político partidista y de issues de campaña que crea el tema, sobre todo al interno del sector de base de fe. Okay. La vida, a pesar de que no se logra mucho consenso dentro del sector de base de fe en cómo se va a defender, el issue principal es que lo queremos defender. Sí. ¿Cómo se va a hacer? Pues ahí hay diferentes vertientes. Cuando tú vas a los Estados Unidos y estudias lo que ha sucedido después que se derogó Roe vs. Wade, es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Puerto Rico. O sea, somos como un pequeño estado de los Estados Unidos. Yo esta mañana encontré un artículo que lo envié a la gobernadora para que lo evalúe, de la gente que es radical, la gente que es incrementalista y la gente que es indiferente dentro del sector conservador de los Estados Unidos. Uh-huh. El todo o nada ha perdido prácticamente en todas sus presentaciones, la gente no lo ha respaldado y electoralmente cuesta. ¿Por qué lo hago desde el análisis electoral? Porque el aborto se ha convertido en un hecho político partidista, en un hecho de campaña, por eso me gusta cómo lo presenta cuando dice que se ha confirmado. Exacto. Que se ha confirmado. Esto me está llamando mucho la atención porque estos proyectos que se han sometido, que se han aprobado, uh-huh.
claramente dicen en su exposición de motivos y claramente dice el presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, en un voto explicativo con otro senador, pero uso el nombre del presidente del Senado porque tiene peso, porque es el que radica los proyectos. Claro. Y es el que tiene el mollero político junto con la legislatura. Y obviamente es un issue que no había controversia dentro del Partido Nuevo Progresista. Tú lo que evalúas es el contenido del proyecto, no el issue en particular. Fortaleza se evalúa el contenido del proyecto. El issue, o sea, en Puerto Rico hoy se reconoce que la vida comienza en la concepción. Y eso está claro y establecido. Eso se reconocía desde el 2020. Pregunta que tengo para usted. Ahora que se firmó el PS 504, entonces se va a levantar el issue de volver a debatir cuándo comienza la vida. Es que nunca se debió haber debatido. Una de las cosas que yo siempre he planteado es que por motivos políticos, electorales, se escondió y no se permitió explicar adecuadamente que desde el 1 de junio del 2020 estaba aprobado el artículo 72, que decía, se presume que el embarazo tiene un plazo de 280 días y que la concepción ocurre en o luego del primer día de ese periodo. O sea que desde el primer día del embarazo, ya el Código Penal del 2020 reconocía la vida desde el principio de la concepción. Estos proyectos que ahora son ley, lo que hacen es que los ratifican y lo que dicen es, dado que la Universidad de Puerto Rico y ciertos sectores, mira, la Universidad de Puerto Rico, el Colegio de Abogados, los independentistas han dicho que esto es nuevo. Que el PS 504 viene a cambiar. Viene a cambiar el Estado de Derecho, ¿no? Lo que el mismo proyecto dice y el voto explicativo del presidente, vamos aquí a aclarar el Estado de Derecho que es este. Y eso lo hablamos usted y yo hace semanas. Hace semanas. Pero aún así, nosotros vemos todos estos contenidos de las famosas influencers, obviamente del ala izquierda, diciendo, atentan en contra del cuerpo de la mujer, en contra de la autoridad de la mujer, en contra de la libertad de la mujer. Esto es un disparate jurídico, porque ahora va a haber problemas con herencia, porque ahora va a haber peleas en los matrimonios, porque ahora si papá quiere una cosa y mamá quiere otra. O sea, se han sido todos estos issues y todos estos panoramas. Yo no sé si recuerdas el debate de la ley de libertad religiosa que hicieron lo mismo. Cuando los abogados serios lo dicen, claro, pero si eso está allí, pues claro. O sea, porque ellos no leen. Y por eso es que estoy leyendo, fíjate qué raro que yo lea aquí. Sí. En junio del 2020, el artículo 70 dice lo siguiente. Los derechos que se reconocen al nasciturus, que está reconocido desde el 2020, están supeditados a que nazca con vida y no menoscaban en forma alguna los derechos constitucionales de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo. Es la mujer la que toma decisiones sobre su embarazo, no el padre, es la mujer. Y hay dos excepciones para el embarazo, que lo vengo debatiendo con compañeros abogados con diferentes visiones. Que el embarazo es un delito. No, el embarazo es un delito. El aborto. El aborto, perdónenme, corrí. El embarazo no es un delito. No, lo corrijo. De hecho, Gao, yo quiero promover en Puerto Rico que mucha gente se case y que todos se embaracen porque necesitamos más puertorriqueños. Oye, y no solo eso, si tú estás embarazada y no quieres tener hijos, hay leyes donde tú los puedes llevar al Estado o a iglesias y darlos en adopción. Las leyes están allí y no le queremos dar promoción. Pero ¿qué es lo que dice este artículo? Este artículo lo que está diciendo es que es la mujer quien decide sobre su embarazo y que cuando decimos que en Puerto Rico el aborto es un delito, digo, cuidado, eso no es correcto, porque ese mismo Código Penal dice que si está en riesgo la salud o la vida de la mujer, puede llevar a cabo un aborto. Claro, el aborto que es un delito es el aborto que viene por causa de, ay, pues ya me embaracé, pero de verdad yo no quiero tener este bebé y esto es un problema económico, no tengo con qué sostenerlo, el papá no quiere estar involucrado, no quiero que mi familia se entere. Todos esos abortos, que son la gran mayoría de los abortos, todos esos abortos son los que son ilegales. Exacto, entonces nosotros somos incrementalistas. Me decía mi esposa, es que todo en la vida es poco a poco. Estamos en la generación del microondas. Ok. Y el microondas no es lo mejor para cocinar. Yo lo uso solamente para descongelar y calentar. Y ya me han dicho que me hace daño y que me da cáncer. Yo, mire, a mí me dio cáncer ya, así que no me asusta, ¿verdad? Ya Dios me sanó de eso. Me permitió pasar por el día malo. En ese sentido, pastora, el asunto es el siguiente. ¿Cuáles son los derechos de ese concebido? Siempre los ha tenido. Ajá.
si tú te vas a divorciar como mujer, tú tienes que certificar que tú no estás embarazada. Exacto. Porque se presume que si tú estás casada y estás embarazada, Si vas a un proceso de divorcio, ese embarazo se tiene que tomar en se tiene que tomar en consideración. Igual que se toma en consideración si hay un delito y muere la mujer y muere un bebé en el vientre, ese bebé cuenta. Fíjate que ese proyecto no lo han atacado y es el mismo concepto. La vida comienza desde el primer día. Exacto. Y si lo matas, hay un doble delito. Doble asesinato. Que me dicen, me explicaron con una sola pena y me explicaba un penalista experto en el nuevo código, porque yo litigué en el antiguo código, conozco el derecho penal, pero pregunto sobre el nuevo código. Entonces que cuando tú te aprendes algo, vas al examen y lo pones, pero cuando te vas, vuelve lo viejo que sabía. Me decía, Gabo, lo que pasa es que como es la pena más alta, son 2 penas, pero tienen que ser concurrentes, porque en Puerto Rico la pena más alta que está permitida es de los 29 años. Ajá. O sea, pero... Y la gobernadora lo contestó muy bien. Este es el mismo principio del caso de Keishla Marie, que también fue derrotado el cuatrienio pasado por una alianza que se hizo entre Victoria Ciudadana, Dignidad y el Partido Popular Democrático, que derrotan estos proyectos en la Cámara, que eran para aclarar que el Nasciturus es lo que es y que la concesión es lo que es, que como estábamos hablando, fueron estas escuelas de derecho y este colegio quienes empezaron a distorsionar el alcance de eso. Esto era parte del programa de hoy, pero yo le voy a hacer una pregunta difícil, me gustaría que me lo aclarara a mí. Como usted dice, en el Código Penal, el aborto es ilegal, excepto con esas 2 excepciones. Y está claro que es la mujer quien decide sobre su cuerpo. No puede ser Estado de Derecho antes de estas leyes. Antes de este PS 504. Pero cuando una mujer es violada, ¿puede abortar legalmente? Bueno, la violación afecta distinto a cada mujer. Yo estaba debatiendo eso. Es un consejo con una trabajadora social o una psicóloga de media hora suficiente consentimiento informado o constituye eso una relación médica-paciente. Para mí no, para otras personas sí. Y ese debate viene ahora. Ese debate va a venir ahora, no se puede evadir más. Exacto. Ahora, tú decir que la mujer que aborta es una asesina, eso no va a prosperar, eso no va para ningún sitio. Entiendo. O sea, porque la mujer que aborta no necesariamente es la que está de fiesta en fiesta. Pero nosotros que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, cuando Dios transforma esa vida, que esa mujer recuerda lo que hizo, claro, el dolor y la angustia es lacerante. Y necesita consejería y ayuda. Y para mis amiguitas de izquierda que creen que el aborto es la solución a todos los problemas, tienen que saber que las estadísticas que ellas nunca van a citar nos enseñan claramente que mujeres que han abortado viven con remordimiento, viven con arrepentimiento, viven con problemas emocionales, viven con muchas situaciones. Una vez abren sus ojos y se dan cuenta de las decisiones que tomaron con las premisas equivocadas. No solo eso, pueden causar esterilidad. Yo conozco casos también de mujeres que ahora mismo no pueden ser madres y lloran porque se sometieron a un aborto por el temor en la familia. Así es. Vámonos a los otros temas porque queremos hablar de lo que ya se completó en el 2025 y qué podemos esperar en este nuevo año. En cuanto a educación, currículo, es autoridad de los padres. Obviamente ya se aprobó la ley conservadora que restringe los contenidos de educación sexual, que restringe, que les refuerza, ¿verdad?, a los padres ese rol de las decisiones sobre sus hijos, a pesar de que la agenda de izquierda andaba arrancándose los pelos y la ropa por todas partes cuando se sacó esa campaña bonita de Jugando Pelotadura y los padres donde están. La realidad, lo digo aquí consistentemente, usted me ha visto decirlo 1,000 millones de veces, la familia es la primera línea de defensa para todo individuo, son los padres, esos abuelos, esos tíos, esos primos, esos hermanos mayores, los que tienen que estar pendientes de nuestra niñez. En educación, en ese currículo, ¿qué podemos ver que puede surgir en el año 2026? Mira, este currículo viene como consecuencia de una carta circular que había en el Departamento de Educación que se deja como carta circular porque el cuatrienio pasado no había los votos para convertirse en ley. Okay. Pero el currículo existía. El currículo ahora se fortalece y se establece mediante ley y lo que estamos es... hay ciertos temas que tú no puedes tocar si papá y mamá no te lo autorizan. Claro. Eso fue parte de lo que ya se aprobó. Pero se aprobó y ahora es ley, tiene fuerza de ley. Ahora no puede llegar un secretario mañana, lo cambio, me meto y hago presión. Tú tienes que ir a la legislatura, seguir el proceso de la legislatura, tienes que ir a la gobernadora, tienes que, o sea, que le da, si viene algún cambio, la oportunidad de defenderlo es mucho más grande. Pero le tengo una noticia.
Eso fue resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y dijo que eso era parte del derecho constitucional de los padres. Muy bien. O sea que ya aquí trasciende, ya no es un asunto conservador. Ahora es un asunto que el Tribunal Supremo dice, es que la Constitución claramente, y lo sabíamos y lo argumentábamos. ¿Por qué tenemos que hacer una ley? Porque la gente parece que no quiere que la Constitución se aplique. Pues tú haces una ley que... Y por eso los conservadores defendemos la Constitución. Por eso defendemos la Constitución, porque los valores culturales de nuestro pueblo están reflejados en la Constitución. Y el Tribunal Supremo recientemente dijo que para interpretar la Constitución se tienen que reconocer los valores culturales al momento de aprobarse, cómo se ha atendido esos valores culturales. Y cuando tú vas esto, siempre el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos va por encima del Estado. Hay otro issue que se dilucidó este año también, el issue de los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas para alterar la biología, ¿verdad?, del sexo de nacimiento. Eso ya está resuelto este año. Sí, no solo está la ley, que lo interesante es que cuando sale el proyecto para la gobernadora, para firmarse ese mismo día, el mismo día antes, bajo un caso del Tribunal Supremo, reconociendo que el Estado tiene el derecho constitucional de en este tipo de situaciones defender a los menores, incluso de los propios padres. Y hubo también una carta de médicos en ese caso. Como hicieron con el nacimiento. Convencional de Naciturus, que algunos de esos médicos Que lo dije antes y lo digo nuevamente. Me avergüenzo que nuestras universidades enseñen y tengan médicos en Puerto Rico graduados de nuestras universidades que no reconocen la vida desde la concepción. Pero deja ponerte para que nos avergoncemos un poquito más. Yo estuve en una reunión en el Departamento de Salud con algunos de esos doctores. Los que escribieron la carta, los 320 que aparecieron en la carta en el Nuevo Día. Estuvieron allí, uno de ellos trató de insinuar que yo no sabía lo que estaba hablando porque era cuestiones de fe. Y yo pues, hice como el apóstol Pablo, tómalo por un poco de locura, pero estos son mis credenciales. Claro. Estos son mis orgullo, di lo que tú quieras. Yo tengo unas credenciales académicas y una experiencia como la tiene usted, de que sabemos lo que estamos hablando. Y fíjese que... Tú puedes diferir, es distinto, pero estoy convencido de lo que estoy diciendo. Y déjeme decirle que muchos de los influencers que salen por ahí en las redes dicen, porque estos son los religiosos que están poniendo presión. Sin embargo, todos los que hemos defendido a esa Naciturus, no quiero volver al tema para atrás porque hemos hablado tanto, pero ninguno lo hemos hecho con un verso bíblico. Ninguno, no lo necesito. No lo hemos hecho con... No lo necesito. De hecho, yo te puedo citar un montón de versículos bíblicos que tú podrías decir que contradicen o no mi postura jurídica. Pero yo tengo una responsabilidad jurídica de qué es lo que dice la ley. Y nosotros le establecimos que este no solo era el Estado de Derecho del 2020, sino que desde el 1930 esto se estaba protegiendo la vida de ese bebé dentro y por motivos de poder adelantar el aborto, escondían ese Estado de Derecho. Oye, pero cuando tú llegabas al tribunal la cosa era distinta. O sea que hubo también reuniones de médicos para tratar lo de los cambios de sexo en menores. ¿Y usted participó de esa reunión? En esa no llegaron a la reunión porque baja el caso del Tribunal Supremo, pero en la asesoría que se le da a la gobernadora dice, miren, en el caso del Tribunal Supremo, que ellos dijeron que no existían estudios, hay multitud de estudios que demuestran que este tipo de operaciones y este tipo de terapias son permanentes y que se prueba ya que hacen daño. Veremos en el 2026, en el 2027, intenciones de los grupos, ¿verdad?, de médicos, de abogados, que son, ¿verdad?, del ala izquierda, hablar de la salud mental de esos menores, los veremos hablar de la autonomía del menor. Esos temas, ¿usted puede prever que comenzarán a...? Yo preveo que ellos podrían tratar de limitar servicios médicos o no, pero el problema que tienen ellos es que los niños que en su momento fueron sometidos a estas operaciones están empezando a hablar. Están diciendo del daño que les han ocasionado, porque cuando llegan a una etapa de su vida de madurez, dice, esto es permanente y a mí nadie me explicó. Y esos testimonios están. Y nos corresponde a nosotros darle los espacios mediáticos y los espacios de presión política, nos guste o no nos guste, y eso también está documentado. O sea, ellos aquí tienen un problema. La ciencia ya está diciendo que este tipo de operación y tratamiento es contraproducente. No hay en países, ¿verdad?, donde fueron legal, ya los hicieron ilegal nuevamente porque no había data al principio. Sale en el caso del Tribunal Supremo, y esto que te voy a decir es un poco radical, pero estoy haciendo el estudio. El caso de Charlie Kirk, el muchacho está envuelto en el movimiento transexual. Muchos de los asesinatos que están ocurriendo y las tentativas, cuando tú miras, son personas que están envueltas. Usted dice el que está acusado del asesinato. Está acusado del asesinato. Muchos están envueltos en la cultura transexual. Y lo voy a tratar de explicar de esta manera. Los esteroides que usa nuestra gente para la pesa causa mal humor, causa violencia. Y estamos hablando de que estas personas están siendo bombardeadas con un montón de hormonas que cambian la conducta. Y lo que estamos viendo es un movimiento
transexual que antes era perseguido, que se ha convertido en agresores. En el caso del colegio, que sobrevivieron nenes, que lo discutimos en este programa, fue un transexual también. O sea que lo que estamos viendo es una incidencia de aumento en la violencia de las personas que están en... Pero aparte de eso también vemos esos medios, esos gremios, los gremios docentes me refiero, que tratan de mantener y empujar ese lenguaje de identidad de género. Los veremos tratando de imponerlo en los reglamentos, en los protocolos sociales, en los reglamentos escolares. A pesar de estas leyes, los veremos tratando de empujar eso. ¿Y cómo lo defendemos? Como defendimos esto, volvimos a la legislatura y vamos a confirmar que lo que tu profesor de Derecho te está diciendo es incorrecto, porque eso era la ley desde el 2020. Cuando te cuelgues en la reválida, no te quejes, porque la reválida es el Estado de Derecho. Cuando tú vayas al tribunal, que te encuentres con un abogado que le diga al juez, no juez, lo que le está diciendo es ley, la vergüenza la pasaste por lo que te enseñaron en la academia. Yo estaba hablando ayer con unas estudiantes de la universidad y le decía, mira, lo que pasa es que la libertad religiosa que te está dando la universidad te deja fuera sobre 50 casos. Me dice, ay, licenciado, si nosotros fuimos a un taller que lo que nos dieron estaba todo atrasado, no estaba puesto al día y nosotros conocíamos, porque ahora los estudiantes tienen acceso a las redes, que eso ya no estaba vigente. O sea, vamos a bregar a una lucha. Esto se va a convertir en una lucha cultural, académica, profesional. Y vamos a necesitar que los profesionales abran su voz y comiencen a hablar. Esto es un programa que lleva una voz distinta y está creciendo porque ya empezaron a criticar a la pastora, no por lo que dice, sino por los ataques personales. Y yo digo, cuando te atacan en lo personal es que ya no tienen nada contra el argumento. Y tristemente tenemos que, como dice mi esposa, tú tienes un corazón bonito, pero tienes piel de cocodrilo. Y usted tiene una piel fuerte, pero nos la da Dios que nos sostiene. Bueno, el Señor es nuestra fortaleza. Pero nosotros tenemos que mantener estos foros abiertos y entrar a la academia y decirle, academia, revísame estos currículos, y eso poco a poco lo estamos trabajando. Hay un área también que los medios específicamente han atacado mucho, esa famosa ley del derecho fundamental a la libertad religiosa y la criminalización de la interrupción violenta a los cultos. Fueron dos también leyes que marcaron la agenda, ¿verdad?, religiosa en el año 2025. ¿Qué secuelas veremos este año de esas dos leyes? Mira, ahí te vamos a decir cómo lo estamos implementando. Dios me ha dado la bendición de darle un taller a los abogados del secretario del Departamento de Justicia. Excelente. Y a los abogados del Departamento de Educación. Y ahora voy agencia por agencia educando a los diferentes profesionales el contenido de la ley 14. ¿Cuál ha sido mi experiencia, licenciado? Pero si ellos dijeron que aquí se violaba el acomodo razonable y eso está resuelto en la ley. No la leen. El problema no es lo que ellos están diciendo. El problema es quien le abre los foros para mentir. Wow. Y vemos muchos medios de comunicación. Muchos programas en los medios, en todos los canales en Puerto Rico. Tenemos programas de televisión que le abren el foro a personas a hablar con cierta autoridad y todos saben que están mintiendo vilmente, que no están dando la información correcta, que mienten. Ayer yo vi uno que yo no estoy de acuerdo con la postura legal de la abogada en el juicio y no tengo que estar de acuerdo, cada cual lleva su caso, pero estaba de acuerdo cuando ella le decía al entrevistador, y me retengo el nombre, que se aprecia su firma. Ella le dijo 5 veces, esa no es mi firma, y él seguía hablando como si fuera ella y dice, esa no es mi firma. 5 veces le tuvo que decir al entrevistador. Increíble. Porque él montó un programa diciendo, usted firmó esto. Y ella dice, es que esa no es mi firma. O sea, y él seguía insistiendo porque es que quieren imponer una agenda. Yo no voy, reconoce que yo tengo postura sobre ciertos programas que no voy a ir, pero es por mi carácter. Claro. O sea, se va a formar un revolú, tú me vas a meter 3 personas en contra de mí, yo voy a abrir la boca, voy a gritar, y no, esto no es así. El problema son nuestros medios y lo que está escuchando nuestra gente. Y el problema es la politización electoral de los asuntos. Ajá. Yo he tenido gente, sector conservador de base de fe, que están tergiversando esto. ¿Y por qué? Porque le conviene para mantenerse vigente en el debate político. Tienes derecho, pero si yo soy de base de fe, yo no puedo tergiversar lo que dice la ley. Claro. O sea, ahora mismo esto está vigente desde el 2020 y yo veo gente de base de fe diciendo, ahora lo aprobaste ahora, eso estaba vigente desde el 2020. Pero entonces la pregunta es esa, si estaba vigente, ¿por qué no se conocía? Porque los medios de comunicación no lo dieron a conocer y porque gente como nosotros que queremos llevar un mensaje tan pronto y no, que como él es PNP, como a él le pagan, o como él es estadista, no, las cosas hay que escucharlas bien. Yo las leí, busquen el código, le di el artículo del código, tú estás dando cuál es la ley, vamos a leer, y la experiencia, pastor, es que cada vez que los abogados leen, dicen, pero eso no es lo que dicen en los medios, y yo le digo, ¿para qué los escuchas a ellos? Vete a leerle léete la ley. Vaya a la ley. ¿Qué leyes tenemos en el tintero, tenemos en el embudo?
a favor de la agenda conservadora, a favor de la agenda religiosa, que veremos que se vayan a pasar en el 2026 o que vayan a estar, ¿verdad? Casi, en discusión. se nos ha pasado un año de la gobernación de la Jennifer González ni de la legislatura PNP. El 90% de los compromisos con el sector de base de fe se han cumplido. Estamos en ¿Qué falta? Estamos en implementación. Okay. Yo creo mucho en la implementación. El que es conservador Uh-huh. de la escuela utilarista, porque me tienen estudiando, o sea, porque yo sé que el debate viene. Y sí, yo sé que este año 2026 el debate se va a intensificar. Y ya Tomás Rivera Chávez y nos estamos preparando. Titular, Puerto Rico es conservador. Estamos preparados. Nos estamos preparando para eso. Bueno, yo estoy volviendo a los textos que leí en la universidad y encuentro autores que nunca en mi vida había visto. Pero nosotros somos utilitaristas. Yo lo llamo ejecución. El movimiento conservador que nosotros, ¿cómo yo lo ejecuto? No es simplemente tener la ley. ¿Cómo lo estamos ejecutando, pastora? Nosotros estamos, que Dios nos fortalezca, ¿verdad? En Hacienda, en el CRIM, en OSPE, en COR3, en vivienda, poniendo en orden la reglamentación para que se implemente y no se quede en un pedazo de papel. Y ya tengo acuerdos en varias agencias que una vez se implementen, porque ahora es sistémico, ahora tú no llenas un papel, eso es, entraste y es lo que te pide el sistema. O sea que nosotros estamos entrando incluso a lo que ellos van a poner en el sistema para preguntar. Hay reglamentos que se han tenido que enmendar en Hacienda, en el CRIM, OPEC se está evaluando. Estamos en diálogo de que, oye, tú me estás pidiendo cosas distintas a la iglesia. Estamos en cumplimiento a la orden de eliminar barreras y diferencias que obstaculizan. Y se supone que el próximo año vengan unos talleres dirigidos al sector de base de fe, que yo sé que ustedes están muy al día en eso, pero hay un montón de iglesias que no, para decirle lo que se está aprobando. ¿Cómo se va a hacer? Primero empiezo con el funcionario de la agencia. Que cuando tú llegues, el funcionario de la agencia está adiestrado cuál es la nueva reglamentación. Yo he tenido que ir a agencias pastoras a llevar el caso que les aplica a ellos y no lo conocen. Wow. Decirle, a ti te aplica este caso. Yo fui a uno de emergencia y cuando terminó la conferencia, el licenciado, 20 años en la agencia, yo no conozco esa ley. ¿Por qué? Porque estamos aprobando leyes, pero no estamos educando a nuestros funcionarios. Y esa parte se está haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que se está, eso es lo que estamos haciendo. Esa implementación. Por eso es que me llaman y ya yo no puedo estar tanto en los medios, pero me estoy concentrando en la implementación. Entonces, estamos montando una... Bueno, pero los medios tienen que mantenerse aquí con nosotros. Ah, sí, no, yo hago el esfuerzo, pero antes me llamaban y yo ya rápido llegaba corriendo, porque ahora mi énfasis, mira, en la ley de febrero de 2011, la ley 5, es la que establece el enlace de base de fe. Nunca se había ejecutado. Ahora tú tienes el Departamento de Educación que saca una carta circular para establecer su sector de base de fe. Y vino la Comisión de Derechos Civiles. Eso lo discutimos aquí también, que se quería que ellos digan qué derechos violan. Porque si tú me dices, estás violando los derechos de la comunidad LGBT, yo aguanta, que ese derecho te va a costar fondos federales. Y no me has traído ni una sola evidencia de dónde está la violación. Exacto. Pero entonces cuando tú lees la carta circular y los mismos funcionarios del Departamento de Educación que tenían las manos altas, tú le das el taller, los llevas para que lean, le citan el caso, salen convencidos de que la ley no viola ninguna libertad religiosa. Y le voy a decir algo, no es conservadurismo, es constitución, es primera enmienda. Estamos refinando porque ya no queremos entrar solamente en el concepto político, queremos que la gente entienda que nos están cambiando la constitución sin consultarnos. Y yo creo que... Y están cambiando lo que la gente cree que dice la constitución sin cambiar la constitución. Y a eso es a lo que me refería cuando digo que es increíble ver cómo personas se paran en medios como en las redes sociales o en medios de comunicación a decir abiertamente cosas que son mentiras. Una cara de lechuga. Como si nada. Como si nada. Como si nada. Bueno, licenciado, le agradezco este tiempo. Ya se pasó la hora, Dios mío. Hemos pasado un buen tiempo aquí. Usted sabe que tiene un compromiso con nosotros durante todo este año 2026 para desde aquí, ¿verdad?, continuar informando todo lo que ha estado sucediendo. Ustedes ven qué buena comunicadora es. Ella me ha amarrado como 5 veces. Este foro no lo abandona, no lo vamos a abandonar. No lo vamos a abandonar, sobre todo que tengo que decir que ustedes han sido unas personas que han recibido mucho ataque por ser consistentes en la defensa de esto. En la defensa de la vida, en la defensa de la familia, en la defensa de la libertad religiosa, en la defensa de la sana economía, en la defensa de las sanas leyes que bendicen a todos los puertorriqueños. Y que, ¿verdad?, que nos pongan en oración porque ahora vamos al proceso de ejecución, vamos a seguir, no puedo decir las agencias porque me las boicotean, pero sí, ya estamos planificando, en enero y en febrero vamos a estar adiestrando los abogados de 3 agencias de gobierno en la ley 14 y en cada agencia vamos a incluir las leyes que los tocan.
Porque, por ejemplo, en familia, que ya yo tuve unos diálogos, estamos en el análisis, ya yo le dije, ustedes tienen casos de transexuales, porque yo fui abogado de tratamientos transexuales, yo fui abogado del departamento de familia, ustedes lo tienen que identificar y descontinuarlos. Porque ahora es ilegal, porque antes se permitía. Wow. Hay mucho tema de qué hablar en este año 2026. Una vez más, feliz año nuevo para todos ustedes. Nos encantaría leerles aquí en los comentarios. No lo mencioné al principio, pero si estos temas te apasionan, te invito a que seas parte del Patreon de La Diestra. Lo puedes encontrar en patreon.com/La Diestra. Es una comunidad exclusiva donde están todos los que llamamos los diestros y para ellos grabamos contenido exclusivo. La Diestra HQ, que son cuando todas las voces de La Diestra nos reunimos para hablar de temas que no nos da tiempo de discutir en nuestros canales. Además, hacemos los en vivo, que ya este año comienzan los en vivo también todos los martes en la noche. Mucho contenido exclusivo para ustedes. Vayan a patreon.com/La Diestra y no olvides suscribirte a este canal, darle like a este video, comentar y compartir para que nos ayudes a llevar este mensaje a una mayor cantidad de personas. Yo los veo en el próximo video y una vez más, Happy New Year.